Listo, muchachos, pues vamos a empezar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor. Ya hemos orado, ya hemos puesto toda este compartir en tus manos. Bendice a cada persona que se ha conectado, bendice toda esta experiencia de amor y permítenos que esta palabra llegue a tantos corazones y a tantas vidas y nos permita crecer, aprender, madurar y ir aprendiendo más cosas tuyas. Bendícenos, guárdanos y protégenos siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, pues vamos a hablar de un tema que a veces esto genera un poco de preguntas, ¿no? Sobre todo preguntas que a veces la gente no sabe responder y genera también de que dijeron, de que a mí me parece, de que esta es mi experiencia. Y el tema es con relación a la confesión, cómo confesarnos, cuando nos confesamos, pues qué hacer, qué no hacer, qué cosas evitar para tener en cuenta. Entonces, empecemos diciendo y aclarando este punto y tengan en cuenta esto. Eh, es importante nosotros saber que este sacramento se llama el sacramento de la reconciliación. O sea, el nombre legal es reconciliación, ¿sí? Pero pues comúnmente se le dice confesión, la gente entiende más fácil el tema de la confesión, pero legalmente dentro de la iglesia se llama la reconciliación, el sacramento de la reconciliación. ¿Listo? Y la base bíblica de este sacramento que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice esto: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes no se les retengan, les serán retenidos. Entonces, mis hermanos, es importante tener en cuenta esto. Es un sacramento instituido por Jesús y es un sacramento para nuestro beneficio. Yo me encuentro con personas que por la razón que sea, pues como que no se van a confesar, ¿no? Porque el padre, por lo que sea, ¿no? Por la disculpa que quieran sacar, ¿no? Que yo no me confieso con un hombre más pecador que yo. Bueno, hermana, esto lo instituyó Jesús así de esta forma, a los sacerdotes nos dio esta autoridad y pues usted se lo pierde, o sea, yo le estoy haciendo un favor. A veces la gente cree que es agradable escuchar confesiones. Yo le digo, no es muy agradable. No es muy agradable porque pues son pecados y no es tan agradable. Y la gente que no se quiere confesar, yo a veces cuando alguien me dice eso, yo le digo, bueno, pues usted se lo pierde, yo estoy aquí para el servicio, usted sabe que los sacerdotes siempre estamos en esa disposición de ayudarles a ustedes para que se puedan confesar, ¿no? Desde que podamos, ¿no? No, algo que no tenemos ya tenemos la Eucaristía o tenemos que salir urgente para un hospital o así algo como de emergencia, pero de resto siempre vamos a sacar el tiempo para confesar. Entonces, el que no se quiera confesar, problema de él. Yo no le pierdo mucho tiempo porque estos son personas pues que se lo pierden. El que no quiere venir a la misa, pues se lo pierde. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Veamos algunos detalles, algunas características. Yo les quiero decir, si en algún momento alguno tiene alguna pregunta, póngame la manito por ahí, yo le doy como la autorización para que prenda su micrófono y haga la pregunta. Les quiero pedir un favor muy, muy grande. No me hagan preguntas de otros temas. Vamos a hablar solamente de la confesión y no que no me salgan que mire que yo tengo un problema con mi hijo, que padre, que yo qué voy a hacer, que hermanita, con mucho gusto hablamos en otro momento, pero en este momento estamos hablando de la confesión. Si su tema es relacionado con la confesión y su pregunta es relacionada con la confesión, con mucho gusto. Y discúlpeme si en algún momento yo le voy a hacer cortante y le digo, esta pregunta no tiene ninguna relación con el tema. No se ofenda porque yo tengo que mantener como la línea de la presentación que tenemos hoy. Y el tema va a ser un poquito largo y no quiero perder mucho tiempo
en dar respuestas a preguntas que no tienen relación. ¿Listo? Entonces empecemos con esto. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la omisión o la acción voluntaria contra los mandamientos de Dios, contra la ley de Dios. La acción o omisión voluntaria. Para que algo sea pecado, yo tengo que saber que es pecado. Tengo que saberlo. Y segundo, tengo que consentirlo. O sea, yo tengo que, si a mí me obligan a hacer algo, yo no hay esa culpa grave. Me obligaron, me llevaron, padre, me forzaron. Entonces, falta el consentimiento. Les quiero aquí mencionar un punto. Hay veces las personas se confiesan, por ejemplo, de un abuso. Padre, cuando era niña me abusaron. Entonces, hay que tener en cuenta ahí porque a veces hay culpa de la persona y pues si revisamos, la persona que abusó era adulta, ahí quien tiene la culpa es la persona adulta. Yo siempre le recalco eso, ¿no? Usted fue forzada pues para hacer eso, pero usted no tuvo la culpa, o sea, no hubo el consentimiento, entonces no hay pecado. Usted no, la otra persona fue la persona que abusó. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, tenga en cuenta que usted se va a confesar es delante de Dios. El sacerdote actúa en persona Christi y el sacerdote no es el que le absuelve los pecados. Quien absuelve los pecados es Jesucristo mismo. Y por eso él dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es Jesucristo mismo el que absuelve los pecados. Muy importante, mis hermanos, hacer un buen examen de conciencia. Muy buen examen de conciencia. Si quiere, escríbalo por ahí en el internet. Hay unos buenos exámenes de conciencia. Si a usted le interesa, yo por ahí tengo he desarrollado un examen de conciencia para una confesión general. Las personas que quieran hacer esa confesión, es una confesión de vida, en donde uno revisa, pues, de verdad su vida, todo lo que ha pasado y cosas de las que es bueno pedirle perdón al Señor. Sin exagerar, ¿no? No vamos a exagerar de que, ay, se me olvidó tal pecado y como que se me pasó, ¿no? Pues en conciencia, simplemente presentándole al Señor nuestra vida. Entonces, hacer una lista de pecados es muy bueno para que a uno no se le olvide. Pasa muchas veces que la gente llega al confesionario y se bloquean y como que se me olvidó lo que le iba a decir al Padre, ay, ¿qué? ¿Cuáles eran mis pecados? Entonces, lo mejor es escribirlos para que no se olvide. Vamos detallando. Dentro de esto, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Es importante decirlo. ¿Por qué? Porque uno como sacerdote como que va evaluando. Entonces, hace 5 años, hace un mes, hace 20 años, todo eso pues va a determinar también los consejos que uno pueda darle a la persona. ¿Sí? Entonces, es importante mencionar esto. Una recomendación importante es de entrada, diga el pecado más grave. O sea, como que a esto vengo a soltar este pecado. Entonces, yo les recomendaría suelten ese pecado de entrada, sin, sin miedo, de una vez. Hablemos un poquitico de los pecados. A veces la gente se confiesa de los pensamientos. Sí, padre, ¿hasta qué punto un pensamiento es pecado o no es pecado? Esto depende, miren, todos los pensamientos locos van a llegar. Lo más loco que usted se imagine le va a llegar. Ahora, yo permito ese pensamiento, yo a ese pensamiento le doy vuelo, lo dejo, lo dejo que tome raíces en mí, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hay problema. El pensamiento, como tal, el pensamiento, ese flash que llega, no es pecado. ¿Qué es pecado? Ya cuando yo le dejo, ya cuando dejo de echar raíces, cuando empiezo a alimentar ese tipo de pensamientos, ahí es cuando ya empiezo a tener problemas. Y cuidado con esos pensamientos, con esos pecados de pensamiento, ¿no? La persona va pensando, va recordando, se va deleitando en esos pensamientos, en cosas que pasaron en el pasado. Entonces, cuidado también con deleitarse en eso, porque eso también, eso es pecado. Si usted, por ejemplo, tuvo un amante
y usted sigue recordando eso que pasó con esa persona, pues ahí también tenemos un pecado. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Hay gente que le da pena confesarse, ¿sí? Con el sacerdote, ay, que me da pena con el padre, y es que el padre, y que somos amigos con el padre, pero hay gente, pero no le dan pena, no le da pena cometer pecados. Pecar, no le da pena. No, a usted no le da pena confesarse. El sacerdote, nosotros, aunque seamos los mejores amigos, vamos a actuar como sacerdotes en ese momento. ¿Sí? Entonces es importante eso. Por aquí Diego y Kelly. Diego, prenda su micrófono y haga la pregunta. Aló, buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches. Padre, una pregunta, bueno, digamos que en cuanto a los pensamientos, digamos que tengo muy claro que es al consentir lo que hay Ujú, pecado, pero yo algunas veces le recomiendo a las personas, y no sé si está mal, cuando hay una tentación, por ejemplo, no sé, la tentación de, me dicen, vengo días pensando que Dios no existe, que Dios no existe, que Dios no existe, y es un pensamiento que me martilla, y le digo, bueno, pues eso no es pecado porque usted sabe que Dios existe, pero vaya y confiéselo para que la tentación, pues digamos que salga basado en San Ignacio de Loyola, ¿no? Que él decía pues que tentación mencionada, tentación vencida. No sé ujú. si está bien o si está No, mal. muy bueno y gracias por mencionar ese detalle porque es muy importante ese detalle. Padre, estoy teniendo esta tentación, este pensamiento me está ganando y quiero confesarlo. Y si es el caso, que el padre le haga una oración por usted. Yo recomiendo mucho que le pidan al sacerdote que le imponga las manos cuando usted tiene algo así, porque es la mente, ¿no? Entonces los pensamientos, entonces es bueno que el sacerdote venga y le imponga las manos a usted. Hay sacerdotes que les parece eso como raro, pero yo les digo, en todos los sacramentos hay imposición de manos, todos los sacramentos tienen imposición de manos. Entonces, igual, en este, Padre, me puede imponer las manos y para que se vaya este pensamiento que me está agobiando en este momento. Bueno, gracias por la pregunta, Diego. Seguimos. Miren, hay que tener cuidado en no abusar del sacramento. Un abuso en el sacramento es cuando la gente dice, no, pues yo peco porque pues mañana voy a ir a confesarme. Cuidado con eso. Cuidado porque mañana de pronto no llega. Y cuidado porque se puede abusar de ese sacramento. O sea, eso es abusar del sacramento cuando yo estoy pensando de esa forma. El que peca y reza empata. No, cuidado con eso. Esto no funciona así. Ahora, otro tema es, me han preguntado muchas veces, padre, es que yo soñé. Entonces le pregunto, ¿usted estaba dormido cuando soñó eso? Sí, padre, estaba dormido. Cuando uno está dormido y sueña, no es pecado, porque acuérdese de una de las características que debe tener un pecado, que es consentimiento. Uno cuando está dormido no tiene consentimiento. O sea, los sueños, la cabeza vuela, le llegan todo tipo de pensamientos y uno no tiene control de eso. Entonces los sueños como tal no pueden eh, catalogarse como pecados. Que uno se sienta culpable. Ay, padre, es que yo sueño unas cosas tan feas y usted como que reconcíliese con usted mismo y usted mismo tome conciencia y diga, hombre, eso no tiene nada que ver, eso no afecta. Y si es el caso, confiéselo. Sí, como, así como para descargar conciencia, pero no es pecado, para que ustedes tengan claridad con eso. La pregunta que me hacen también es, ¿cada cuánto tengo que confesarme? Bueno, primero, hay una regla de la iglesia que dice que uno tiene que confesar sus pecados mortales una vez al año, ¿sí? Mínimo una vez al año. Pero si usted tiene un pecado mortal, ¿cuándo tiene que confesarse? La respuesta es ya, ya, no espere pasar el tiempo, no espere que pase la semana, no espere, no espere. Usted puede, si usted tiene comunicación con algún sacerdote, dígale, padre, necesito que me atienda urgentemente. Y esto es importante, mis hermanos, porque hay peligro. O
sea, usted sabe que nadie puede llegar, morir en pecado mortal es algo muy serio, muy grave, demasiado serio. Entonces, no esperemos a tener, si tenemos un pecado mortal, hay que ir a la emergencia de una vez. Padre, tengo una situación, necesito ayuda. ¿Listo? Sigo, espérame, ya termino aquí explicar. De resto, si usted es una persona que simplemente comete pecados veniales, ¿sí? No hay pecados graves, no hay pecados serios, yo le recomendaría, mm, usted es servidor, usted está ayudando, se está formando cada 2 meses. Y una persona, por ejemplo, un coordinador, yo le recomendaría que se confesara cada mes. En caso mío como sacerdote, yo me confieso cada mes, ¿sí? Dependiendo esa necesidad y el compromiso que yo estoy teniendo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Entiendo que Daniela tenía una pregunta. Daniela, pregunta, prende el micrófono y pregunta. Parece que se fue. Bueno. Hay personas que no se acuerdan del acto de contrición, la oración que pide el sacerdote. Les recomiendo que lo busque en su celular, lo lleve listo. No necesita, hay gente que dice, no, pues no me lo sé, no importa, no tiene que sabérselo, pero tiene que decirlo. Hay veces también lo va a encontrar pegado en el confesionario. También hay que hacer el acto de contrición. Am, esta recomendación es muy importante. Miren, confiese sus pecados. No esté confesando los pecados de otras personas, ¿sí? Esto se da mucho con las señoras. Las mujeres que les gusta hablar, son comunicativas, son bastante expresivas, tienen ese deseo de comunicar, muy importante, muy bonito, pero señoras, confiesen sus pecados, no me confiesen el pecado de su marido, de su hijo, ¿sí? Porque llegan a contarle a uno su historia familiar, su drama familiar, ahí la telenovela completa. No, no, a mí no me interesa eso. Como sacerdote, yo lo que quiero escuchar son sus pecados, sus pecados. No me confiese el pecado de su marido, que es un borracho, que me maltrata, que mire, padre, que yo no estoy interesado en eso, en ese momento no me interesa eso, a mí me interesa es sus pecados, sus pecados. Ahora, algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, por favor, hagamos claridad entre lo que es una terapia psicológica, lo que es una consejería y una dirección espiritual y una confesión, porque yo noto que hay personas que meten todo en el mismo paquete. Y padre, pues ahí vamos hablando y yo le voy contando y que eso no es una confesión. ¿Sí? Hablemos claro que es una confesión. Una confesión es ir a decir los pecados. O sea, vengo a contarle mis pecados, padre, pero no me cuente. Yo le digo, si usted necesita algo más pero, o sea, tenga claridad con eso, sobre todo en las confesiones cuando uno tiene una fila atrás. Ahí es cuando yo ya como que empiezo a parar la persona y le empieza a hablar y entonces usted nota que el sacerdote lo frena y le dice, a ver, pero no me ha dicho sus pecados y no me ha dicho sus pecados y el padre vuelve y lo trae a uno pues a que se confiese. Entonces me toca a veces parar a la señora y decir, mire señora, hay 20 personas esperando para confesarse. Usted tiene un drama familiar que necesita media hora, una hora para hablar y discúlpeme, pero yo tengo que respetar el tiempo también de esa gente. Y usted sabe que necesitamos, o sea, es cuestión de tiempo. Si usted necesita tiempo, con mucho gusto organizamos una agenda. De una vez saco mi agenda y cuándo quiere venir. Pero entonces, claridad con eso, mis hermanos. Yo tuve un señor, me pasó eso. Un señor que cada rato venía a confesarse y a hablarme y me hablaba y me hablaba. Y entonces yo le dije, oiga, usted de verdad, ¿por qué dice que se viene a confesar y como que ni termina confesándose o como que me confiesa cualquier cosa? Y entonces al final me confesó y me dijo,
Pues padre, lo que pasa es que el psicólogo es tan caro y pues con usted me sale gratis la charlada. Para que se den cuenta con qué le sale uno la gente. Ujú, usted gratis. Ay, Dios. La gente a veces no entiende, o sea, no tienen claridad qué es el sacramento, no tienen, no respetan de qué se trata un sacramento tan hermoso y tan bonito. Bueno, tengan cuidado con esto. Miren, hay personas que van a enfatizar en ciertos pecados. Entonces, por ejemplo, los pecados sexuales. Es gravísimo los pecados sexuales, pero no le dan importancia a otro tipo de pecados. Por ejemplo, el pecado de la ira, del enojo, el pecado, por ejemplo, del maltrato. Sí, maltrato verbal, maltrata a la esposa, a los hijos verbalmente, a los empleados, los trata mal, les paga mal. ¿Se dan cuenta? Y entonces enfatizan en un tipo de pecados, ¿no? Y padre, es que me quiero confesar, que mire que yo veo y tengo malos pensamientos con mujeres y hermanito, y el resto, y ya, ¿sabe qué es lo curioso? Que a veces uno sabe el resto de los pecados de esa persona y uno se da cuenta que no los saca, no los confiesa. Y, y es, a veces quisiera, como hacía el padre Pío, ¿no? Él sí, ese padre le iba sacando, como él tenía la gracia, él tenía ese conocimiento de los pecados de las personas, él les iba diciendo, le falta este, le falta el otro, le falta el otro. Porque vuelvo y les digo, nos quedamos con pecados mm, que enfatizamos. Para mí eso es gravísimo, o sea, este pecado es lo más grave hermano, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces también tener un balance con ese tipo de pecados. A ver, ¿qué más? Miren, tengan cuidado de esto que me encuentro muchas veces. Hay gente que viene a confesarse solamente por el pecado de no venir a misa el domingo. Padre, es que el domingo pasado no vine a misa. Ah, bueno. ¿Y hace cuánto no se confiesa? No, hace 6 meses. Ah, ya. ¿Y en 6 meses solo cometió ese pecado? O sea, solamente en 6 meses usted, este pecado grave, no habrá más, no habrá un resentimiento, no habrá por ahí un pleito que tiene pendiente, no hay nada más. No, padre, nada más. Entonces, como que queda uno como sacerdote, pues se absuelve ese pecado, pero no vengan solamente por ese pecado, o sea, no puede, aprovechenme más, no solamente por ese. Sí, porque como que ese es el más importante, ¿no? O sea, no vine a misa el domingo. Sí, es un pecado serio, pero hay otros pecados que también ya también puedo confesar. Bueno, vamos a revisar como extremos en la confesión. El primer extremo, dos extremos. Primero, no ser tan general y segundo, no ser tan detallista. Sí, la persona que es general, por ejemplo, llega a confesarse y empieza a decir, Padre, es que cometí todos los pecados, todos los mandamientos, yo quebré todas las reglas. ¿Y de qué se acusa? No, pero de todo lo que usted ha hecho, dígame unos pecados de esos. No, Padre, es que todo, mire, todo es nada, todo es nada. Entonces, hay que confesarse concreto, hay que ser concreto. Mire, yo hice esto, me falté a esto, eh, me robé esto, maltraté a esta persona, me arrepiento, concreto, ¿sí? Ahora, no dar tanto detalle. No, padre, es que fuimos e hicimos y entonces me hizo y me cogió y me de... No, 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 no. No dan tanto detalle, tanto detalle. Hicimos esto, punto. Ya, pero no me vengan con que fuimos con mi mamá y entonces en la tienda y me pasó esto y es que me sentí y es que yo no sabía y es que no, 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 no. Detallitos no necesito, o sea, el sacerdote no necesita tanto detalle. Concreto, padre, fui a la tienda y me robé unas baterías, unas pilas. Ya, concreto, pero no me dé tanta vuelta y es que las necesitaba y eso. Dentro de esto, entonces
Hay que tener cuidado de no irse a los extremos. Entonces, no tan general ni tan detallista. Ahora, otros dos extremos. Primero, nada es pecado. Y el segundo, todo es pecado. Entonces, en el nada es pecado, entonces uno se encuentra gente que dice, bueno, padre, pues yo sí tuve relaciones sexuales con mi novia, pero como nosotros nos amamos y pues ya estamos prometidos para casarnos y ya tenemos fecha de matrimonio, pues eso no es pecado. Y entonces empiezan a quitar todo y nada es pecado, nada, ser infiel no es pecado, es una canita al aire y empiece y siga la lista, ¿no? Entonces, robar no porque pues como yo lo necesito. Y una mentira piadosa, padre, no, pues eso no es pecado. Entonces a veces hay gente que llega al confesionario y uno queda, bueno, y pues usted tan bueno, donde nada, no hay ningún pecado, pues ¿para qué viene, no? No me haga perder el tiempo. Y hay gente que es así. Entonces, tengamos cuidado con eso de que nada es pecado. Ahora, todo lo justifican. Tampoco es así. O sea, yo cometí este pecado y no me justifico. No, padre, pues yo lo hice. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo no me estoy justificando por todo. No, padre, pero es que usted entienda. Y a veces uno como que nota que la gente como que quiere darle razones y explicaciones y todo. Usted no necesita dar justificaciones. Simplemente cometí ese pecado y yo reconozco que ese pecado es así y me acuso de haber cometido ese pecado. Entonces, cuidado con que nada es pecado. Esa gente que dice que yo no mato, yo no robo, entonces no se confiesan. Miren, ahí está la bendición de Dios. Yo le digo, el sacramento es una bendición, pero hay que ir al confesar los pecados, hay que ir. Ya, yo le digo, un servidor que no se confiesa, yo no sé en qué está, yo no sé en qué está, porque para eso está el sacramento, para eso lo tenemos en la iglesia. Ahora, el otro extremo, ¿cuál es? Todo es pecado, todo es pecado. Y en eso también tenemos gente en la iglesia. Eso es lo que se llaman los escrúpulos, ¿sí? La gente que es escrupulosa. Entonces, cualquier cosa es pecado. Ay, padre, es que, mire, yo el otro día me estuve bañando y entonces me sobé por acá y por allá y, bueno, mijita, pues se estaba bañando. No, padre, pero es que se me vinieron unos malos pensamientos y después, padre, usted no se imagina y todo es pecado. Entonces le respondí mal a mi mamá y mi esposo y es que peleamos tanto y todo llega a ser pecado. Y gente que cada tanto se quiere confesar. No sé por allá si les pase, pero aquí en la parroquia tengo una señora que me ve pasar y ya se quiere confesar. Ya también es abuso del sacramento. O sea, también señora, aprende a lidiar, pero uno entiende que la señora tiene sus problemas de escrúpulos y uno tiene que tener cuidado también con exagerar con eso. Yo también hay que tener mucho cuidado con eso. Por aquí está Sandra que quiere hacer una pregunta. Sandra, pregunte. Prenda su micrófono, Sandra. Padre, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por darme la palabra. Mi pregunta es, yo vengo hace unos años sirviendo en mi parroquia, yo soy catequista. Sí. Mi situación de vida en este momento, bueno, desde hace 12 años, es que yo vivo en unión libre con mi esposo. Ujú. Yo tuve un matrimonio anterior y él también. Yo ya hice todo mi proceso de Nulidad. anulación del matrimonio, sí, señor. Ajá. Ya salió a mi favor. Estoy tratando de que mi esposo también lo haga, ya que tiene una causal muy, muy definida, por la cual pues se considera que se la pueden dar también. Para mí es un conflicto el hecho de que pues yo sé que el pecado mortal, eh, en este momento estoy en él, y
el hecho de no poderme acercar pues a la confesión y todo, pero a mí me encanta servir. En eso, yo de catequista, yo hice todo mi proceso de SPAC, me gradué y en eso he encontrado pues eh, una satisfacción muy grande para mí en la vida. Eh, Estoy haciendo mal al ser servidora, al ser catequista en especial, sabiendo mi condición de vida, pero pues anhelando ante todo legalizar mi situación con Dios, que es lo que yo más quiero. Yo quiero poder acercarme al sacramento de la confesión, poderme acercar al sacramento de la comunión. Entonces, pues, ese es como el conflicto que tengo, porque pues igual soy muy cercana de sacerdotes acá en varias parroquias, por lo mismo, por lo que he hecho he prestado este servicio. Quisiera tu opinión. Muchas gracias, Padre. Listo, Sandra. Mira, primero es un conflicto de conciencia fuerte. No es fácil. Que pueda ser catequista, eso lo decide su sacerdote, no hay una regla, no hay una ley que diga no puede, pero eso ya lo tiene que definir su sacerdote. ¿Listo? Bueno, eso, eso es cada parroquia y cada sacerdote quien define eso. ¿Qué más? Sandra, le recomiendo 100% busque lo del proceso de nulidad de lo de su esposo, su pareja, para que se puedan casar. Esa es la recomendación más grande que yo le quiero hacer. No deje pasar tanto tiempo. Ya usted va tomando conciencia de la seriedad de todo esto. Yo entiendo, sí, yo hablando lo que usted menciona, pues ya hay conciencia de esta situación. Entonces, cuidado, o sea, ponga las cosas claras. Hay un riesgo, está en riesgo y pongamos eso, aclaremos esa situación, ¿o yo? Y pues, mijita, las puertas están abiertas, ustedes saben que pueden servir, hay muchas cosas que se pueden hacer, personas con esta situación pueden servir de muchas formas en la iglesia. ¿Listo? Bueno, pues sigamos más adelantico, aclaro ese punto para seguir hablando del tema. Entonces, hablábamos de que nada es pecado, todo es pecado. Hay personas que me dicen, por ejemplo, también tengan cuidado con esto. Hay personas que repiten pecados ya confesados. Si quiere, Francisco, me permites un momentico, déjame avanzar un poquito más y ya te doy la palabra, ¿listo? Entonces, personas que vienen y se confiesan con pecados ya confesados. Miren, esto normalmente son pecados graves. El aborto, el homicidio, cosas muy graves. Entonces la persona llega y le dice a uno, padre, miren, yo confesé este pecado hace muchos años, pero yo siento que Dios no me ha perdonado y siento que debo volver a confesar. Mire, lo primero que yo tengo que decir es, si usted ya lo confesó, Dios ya lo perdonó, ¿sí? Claritos en eso, tener claridad con eso. Si usted ya lo confesó, Dios ya lo perdonó. Entonces, no estar nosotros haciendo como, yo lo noto como el Señor dice la palabra de Dios, que Dios tira al fondo del mar tus pecados. ¿Y cuántas personas se van de buceo como buceadores allá a sacar esos pecados otra vez? El pecado ya está perdonado, ya está perdonado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay todavía una herida en el corazón y hay una falta de perdón hacia sí mismo y de pronto hacia otra persona. Entonces, hay que trabajar en eso. Yo, por ejemplo, cuando vienen personas con este pecado del aborto, yo ayudo para que esta persona se reconcilie con ella misma, se reconcilie, se perdone, se reconcilie con el bebé que ha sido abortado. Todo esto, ¿por qué? Porque esto es un dolor muy grande en el corazón, bastante grande. Entonces, a la persona tiene que perdonarse a ella misma. A ver, perdónese, perdónese. A ver, repítase, yo me perdono, yo me perdono. Y eso tiene que trabajarlo eh, en este proceso. Entonces, me perdono
por las cosas que han pasado, y muchas veces estas personas van a necesitar un proceso, una sanación especial. Hay retiros especiales, por ejemplo, hay un retiro que se llama El Viñedo de Raquel, que trabaja exactamente con el tema del aborto. Entonces, ¿para qué? Porque ese proceso no es fácil, ese proceso de perdonarse a uno mismo, de reconocerse, de darse cuenta de los errores que se han cometido. Entonces, por eso es importante uno, pues, vivir este proceso del perdón. ¿Listo? Sigamos. Bueno, aquí tengo a Francisco que hace alguna pregunta. Francisco, cuéntame. Francisco Ramírez, prenda su micrófono y haga la pregunta. O si no, pasamos a la siguiente. Bueno. Otra cosa, no dejar para última hora el ir a confesarse. ¿Sí? No deje para última hora. Casos se han visto que lo llaman a uno como sacerdote a última hora. No, mi mamá ya estaba en las últimas y así como que ya cuando le queda el último respiro, entonces ahí sí lo llaman a uno. No, no, señor, no espere. O otra cosa, no dejen esos pecados acumularse. No deje que se acumulen esos pecados. Francisco, si quiere, escríbame ahí en el chat la pregunta que tiene. Con mucho gusto la respondemos. Entonces, no dejar para última hora, mis hermanos. No deje ahí cuando ya, nada, usted tiene un pecado, vaya a confesarlo. O de esta gente que acumula y 20 años o 30 años. Y imagínese todos los pecados acumulados de tantos años. No deje acumular tanto. No deje y no espere tanto tiempo para irse a confesar. Usted sabe que la regla en la iglesia es confesarse mínimo una vez al año. Entonces, no deje acumular tanto. Hay gente que dice, no me confieso con ese sacerdote porque ese padre yo ya sé lo que está haciendo y ese padre es bien pecador. Bueno, hermanita, acuérdese que el que perdona es Dios, no es el sacerdote. Si fuera por nosotros los sacerdotes y si fuera por nosotros, pues nada que hacer. No podemos, nosotros no somos los que perdonamos. Me dice Francisco, Sandra, padre, ¿es verdad que los pecados mortales solo los puede perdonar un obispo? No, Sandra. Eh, Cualquier sacerdote puede perdonar los pecados. Ustedes saben que el pecado del aborto estaba reservado para el obispo. El Papa Francisco ya quitó todo eso. Hay una clase de pecados en este momento que solamente la Santa Sede puede perdonarlo. El Papa Francisco ha trabajado en eso. Pecados de sacrilegio, pecados que de verdad, pues hay una lista como unos 4 o 5 pecados que solamente la Santa Sede puede perdonar, pero pecados muy graves, pecados bastante graves que no, pues que no creo que usted y yo los lleguemos a cometer. ¿Listo? Listo. El sacerdote dice, le recomiendo que se cumpla la penitencia. Hay personas que se les olvida la penitencia. Otra cosa que pasa o que está de moda, yo no sé si les pasa a ustedes, pero hay veces el padre no le da penitencia. Yo lo que le recomiendo, si el padre no le da ninguna penitencia, usted salga de la confesión y vaya y haga unas oraciones, un Padre Nuestro, una Ave María, y póngalo en manos de Dios en este momento. Aquí me pregunta Francisco, padre, si Sandra es de Florencia, puedo ayudar en el tribunal para que solucione el problema del matrimonio. Vea, Sandra, comuníquese con Francisco Ramírez para que ahí hablen de ese tema de la nulidad. Ya usted sabe cómo es el proceso. Ahí en Florencia es bastante fácil esos trámites y los padres ayudan en esos procesos. ¿Listo? Hay personas que, entonces, la penitencia, ¿para qué es? La penitencia no es un castigo. O sea, yo no tengo que ir a castigarme por los pecados que he cometido. No, la penitencia es sanadora. Yo, por ejemplo, pongo penitencias fáciles. No soy muy complicado en penitencias porque entiendo que es para sanar.
Y normalmente dentro de la misma confesión voy encontrando cuál es la penitencia para ponerle. Normalmente es, por ejemplo, el esposo se peleó con la esposa y yo lo que le digo, bueno, usted le va a hacer algo bien interesante, bien bonito a su esposa y algo bonito, ¿no? Le va a hacer una invitación, la va a llevar a un restaurante, va a hacer algo para reconciliarse con ella. Y entonces, listo, padre, voy a hacer eso. Entonces, son detalles. O por ejemplo, el niño que se portó mal con la mamá. Entonces vaya, le da un abrazo y un beso a su mamá y le dice que la quiere mucho. Bueno, padre, bueno, padre. Y así son penitencias sencillas. O usted, por ejemplo, llega y me confiesa y me dice, mire, padre, yo hace 5 años no hablo con mi mamá. Entonces empezamos a hablar y digo, bueno, la tarea es que usted tiene que llamarla. Ay, padre, pero usted tiene que llamarla. Yo no sé cómo le va a hacer, pero usted tiene, esa es su penitencia. Entonces se la pongo fuerte para que exigirle un poquito a la persona. Ahí como que la apretamos con la penitencia para lanzarla a empezar el proceso de sanación con su mamá. Eso es para tener en cuenta. Las penitencias, sí, hay sacerdotes que ponen penitencias difíciles, otros somos más fáciles, pero entiendan que la penitencia es para sanación. Hay personas que se quejan y dicen que, ay, padre, siempre me confieso de los mismos pecados. Ay, pero ¿por qué será? ¿Y por qué? Y que los mismos pecados. Pues sí, hermanito y hermanita, eso es lo que nos pasa a todos. Tenernos paciencia y el orgullo, la vanidad, los pecados que uno confiese, pues, ¿qué vamos a hacer? Esa es nuestra realidad humana. Am, yo les recomiendo que formen a sus niños, ayúdenle a sus niños a formar su conciencia con relación al pecado, una conciencia sana. No, vuelvo y les digo, no ser escrupulosos, pero también que el niño se dé cuenta de sus errores. A veces los papás le justifican todo y nada es problema y, ay, está bien lo que está haciendo mi hijo y mi hijo le gusta y al niño le gusta hacer lo otro, pero mis hermanos, es bueno que el niño se dé cuenta que hay errores que está cometiendo, que hay cosas que está haciendo mal. Entonces, por eso es importante que el papá y la mamá le ayude a ese niño a formar su conciencia. Papito, lo que hiciste está mal. Esto está muy mal. Y te queda muy mal que le hayas pegado a tu hermanita. Pero desde pequeñitos se va formando esa conciencia de lo que está mal que vamos a hacer sin exagerar y sin irnos a los extremos. Am, dice, padre, una persona con Alzheimer, se me fue. ¿Cómo se puede ayudar para que se confiese, para que reciba la Santa Eucaristía? Una persona con Alzheimer. Uno como sacerdote en esos casos trata de tener mucha misericordia. Ya se le borró el cassette, digámoslo así, ya no recuerda tanto. Lo que pueda, yo lo que hago es trato de hacer una oración y decirle, Señor, ayúdele para que aclare un poco su mente y pueda sacar algunos pecados, ¿sí? Por eso es lo que yo les digo, confiésese cuando pueda, no deje para última hora, porque mire, ya con Alzheimer ese Alzheimer no le deja a uno concentrarse ni le recuerda y se le olvidan muchas cosas. Entonces hay que confesarse, aprovechar para confesarse antes de que llegue el Alzheimer, don Alzheimer. Padre, el penitente debe escuchar detenidamente lo que el confesor está recomendando, palabra por palabra, o que si tiene dudas recibiendo lo que pide el sacerdote que se le aclare. Sí, no es tanto palabra por palabra, pero que si usted tiene alguna duda, padre, no le entendí cuando me dijo esto, ¿qué me quería decir? No tengo claridad. Si el padre pues no se ha dado a entender con relación a lo que esta persona ha preguntado. ¿Listo? ¿Qué más? Mm, ¿Quién no se puede confesar? ¿Sí? Yo escucho a las personas, pero no les doy absolución. Acuérdense, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado. Listo, a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos y a quienes no se los retengan no les quedan retenidos. Entonces,
Em, ¿A quién no se puede confesar? Bueno, una persona que le falte un elemento muy importante en la confesión se llama la contrición. ¿Qué es la contrición? La contrición son dos cosas. El dolor por el pecado cometido, ¿sí? Me duele, si de verdad me siento bastante, con bastante dolor. Y segundo, el propósito de enmienda. O sea, yo quiero cambiar y quiero reparar el daño que se ha hecho. Cuando a una persona le hace falta alguno de estos dos elementos, no se le puede dar una absolución. O hay sacerdotes, por ejemplo, que absuelven ese tipo, digamos, les dan la absolución, pero no cuenta. A veces las personas creen, no, pero pues yo voy con el padre Julano y el padre me da la absolución a mí. Pero no cuenta, mija, le falta un elemento que es importante para la validez del sacramento, que es el dolor por los pecados y el propósito de enmienda. Ahí lo que hablábamos con Sandra, la situación que ella tiene, el estar conviviendo con una persona que ha sido casada por la iglesia, entonces no le permite que ella se pueda confesar, ¿cierto? Quiero mencionar un detalle aquí, que a veces no se menciona y los sacerdotes no hablan de esto. Es el tema de los anticonceptivos. Las personas que usan anticonceptivos, las parejas que usan anticonceptivos, ustedes saben que el usar anticonceptivos es primero pecado y segundo es dañino 100% y tercero puede ser un abortivo. Entonces, hay veces, o sea, como de esto no se habla, se llega el momento en que ni se confiesa de eso. Yo les confieso aquí algo. Yo he tenido el caso de personas que se vienen a confesar de ese pecado y le digo, mire, yo no le voy a dar la absolución hasta que no se saque esa T que tiene de esa T de cobre. Yo no le voy a dar la absolución. Padre, mi hija, pero pues está con este anticonceptivo, con esto que puede causar abortos, y usted con eso ahí puesto, ¿usted cómo espera que yo le dé la absolución? Y entonces el padre Carlos tan malo, y el padre como, para que ustedes se den cuenta lo serio que es el sacramento, lo serio que es el sacramento, y eso hace cuestionar a la gente. Yo le digo, no nos dé miedo cuestionar. A veces pensamos que eso como que la gente se va a ir, ¿qué vamos a hacer? No, cuestionemos para que la persona como que la conciencia se le mueva un poquito y se dé cuenta, oiga, yo tengo que hacer algo, yo tengo que tratar de buscar hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces tener cuidado con eso. O por alguna persona que sí ha cometido algo bastante grave, hay que tener cuidado con eso. Entonces, esta es la característica de las personas que no se pueden confesar. Otra característica, algo que se llama el sigilo del sacramento, el sigilo de confesión. El sacerdote no va a revelar lo que usted diga en un confesionario. A veces uno expone cosas, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo en este momento, les estoy, digamos, contando secretos, pero no digo nombres, ya estoy hablando, dando una formación general sin estar dando detalles de casos concretos ni de nombres, sobre todo de personas, ¿sí? Entonces puedo hacerlo sin estar revelando cosas de estas. Me preguntan, la persona si se confiesa por teléfono o por videollamada, por Zoom, no se puede confesar por teléfono. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de la confesión es que la persona esté presente el ministro. Lo mismo que no se puede recibir la comunión por internet. Es lo mismo, o sea, la gente que dice, no, pues yo estoy yendo a la misa por internet. No. Ya no más con esto del internet. La persona tiene que recibir su comunión, tiene que ir a la iglesia a recibir la comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo no es así de, digamos, lo que se reciba vía microondas, nada de eso. Me preguntan acá, ¿una persona que usa anticonceptivos puede recibir la comunión? Ustedes hay que revisar cuál es la situación en la que está esa persona. Esa mujer es soltera, es casada, ¿por qué están recibiendo esos anticonceptivos?
¿Por qué se los han recetado? ¿No quieren tener hijos? Hay que ver la situación de esa persona. No es simplemente yo, yo tengo que analizar bien cuál es la situación que está viviendo esa persona. Padre, cuando se ha hecho la cirugía para no tener hijos también es pecado. Sí, Señor, es pecado. El hecho de haberse uno hecho la vasectomía, el hecho de uno haberse hecho, por ejemplo, las mujeres que se ligan las trompas, también es pecado. ¿Sí? Entonces hay que confesarlo, hay que confesarlo. Bueno, entonces, por último, hay personas que la conciencia les acusa. Por ejemplo, padre, es que yo me siento mal porque yo trabajo los domingos y pues el domingo es el día del Señor y bueno, ¿y será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy cometiendo pecado? ¿Qué hago? Bueno, revisemos ese caso. Entonces, yo le pregunto a la persona, le pregunto, ¿usted por qué está trabajando? ¿Por qué trabaja los domingos? No, padre, pues en la empresa, aquí por ejemplo hay unas empresas que trabajan cada 15 días, se van rotando y trabajan el fin de semana los empleados. Es parte de las políticas de la empresa. Y descansan, digamos, lo trabajan sábado y domingo y trabajan lunes y martes. Son las reglas de la empresa. Bueno, el caso de estas personas, ¿qué es lo que uno les puede decir? Mire, usted no puede ir el domingo, pero puede ir el lunes a la misa. Vaya a la misa el lunes. Cumpla con ese requisito el lunes. ¿Listo? Entonces, hay que ver la situación de la persona. Yo tampoco lo puedo obligar y decir, renuncia a ese trabajo y ya no puede, porque pues de eso está viviendo la familia. Tampoco irnos a lo exagerado, ¿no? El caso de la misa del domingo, por ejemplo, analicemos. La persona me dice, padre, yo no fui a la misa porque mi mamá se enfermó y me tocó irme con ella para el hospital. ¿Estará cometiendo pecado? No, no porque usted faltó a la misa, pero no estaba, o sea, no, es por una razón justificada. Estaba con su mamá que estaba enferma, o por ejemplo, la gente que ha estado con COVID, pues estaba enfermo, o una persona que está en la cárcel, está justificado. Cuando, por ejemplo, en esa situación es pecado, cuando no se va a la Eucaristía por pereza, porque como que yo dejo ahí como que ahí por cumplir. No, ahí sí es inconveniente el tema, o sea, ahí sí ya la persona tiene que confesarse. De resto, yo le digo, si usted faltó a la misa porque su mamá estaba enferma y se fue con ella para el hospital, no necesita ni acercarse a la confesión. O sea, usted en conciencia dice, bueno, tenía esta situación, no creo que sea pecado. ¿Listo? Ahora, en la siguiente confesión, usted le pregunta al sacerdote y le cuenta. Y el padre le va a decir, mi hija, tranquila, no hay problema, estaba con su mamá. Yo seguro el sacerdote le va a decir así. Pregúntele al confesor. Por ejemplo, hay gente que se confiesa de que, padre, es que me siento, tengo un peso de conciencia porque mi hija no se ha casado por la iglesia y entonces se carga con eso y entonces como que eso es mi pecado, yo me siento responsable. Entonces, hay gente que se siente pues con ese peso. Como tal, no es pecado de la mamá. Entiendan esto, no es pecado de la mamá, es pecado de la hija. La hija es adulta, la mamá no, digámoslo, y la otra fue la que decidió, es su vida, son las decisiones, es una persona adulta, ¿sí? Entonces, eso se le explica a la señora. Ahora, señora, esa conciencia, ese peso de conciencia que usted tiene, llévelo a la oración. Ore por esa hija. Ore para que se convierta, ora para que se pueda casar por la iglesia, para que ella logre, pues, organizar este hogar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, preguntar eso. O, por ejemplo, hay gente que dice, no, eh, padre, pero es una mentira piadosa, no es nada grave. Mentira es mentira. Y robar es robar. Usted puede robar un lapicero o se puede robar $1 millón.
robar es robar, claro, el $1.000.000 es mucho más grave, pero robar es robar. Y uno tiene que confesar ese robo. ¿Listo? Vamos a por aquí a revisar las preguntas. En el caso de la persona que no está en un lugar con un sacerdote para confesarse, ¿se puede su confesión virtual? No, Juan Ávila, no se puede confesar de forma virtual, porque vuelvo y les digo, necesita estar presente el ministro. Es una regla, o sea, eso por la pandemia se intentó negociar, eso hubo, mejor dicho, todo lo que usted se imagine, pero no se pudo, no se pudo. Y en algunos lugares se permitió la confesión, pero después bajaron todo eso. Entonces no se puede, por ahora. Yo no sé qué, eh, pues con esto de la pandemia la iglesia puede dar una argumentación diferente, podemos organizar de otra forma, pero hasta el momento así están las cosas. Padre, buenas noches. En el caso de mi esposa, somos casados, ella planifica con la pila, y me dice que busquemos un método definitivo, vasectomía, que otro medio de planificación católica podemos usar. Bueno, el tema de la planificación. El tema es, es muy interesante, es difícil, pero hay métodos naturales que están, digámoslo, eh, la iglesia avala esos métodos. Entonces, la recomendación es usar métodos naturales. Yo sé que de esto no hablan, de esto no se habla en la iglesia en algunos lugares, pero esta es la verdad. Yo tengo que decirles a ustedes la verdad. Y lo que se recomienda es buscar métodos naturales. Hay doctores que ayudan con esto. Me acuerdo el doctor Camilo Ortega, el primo que estaba trabajando y él trabaja el tema y le gusta y ha investigado sobre esos temas. Y esto es muy importante, mis hermanos, que las parejas busquen estas ayudas de métodos naturales de planificación. Padre, un sacerdote que me consiente de que una persona ya ha recibido el sacramento del matrimonio y vuelve a dar el sacramento por segunda vez sin estar anulado el matrimonio anterior, comete pecado. Si el sacerdote lo sabe, sí. Si el sacerdote sabe que esa persona fue casada y con todo y eso vuelve y lo casa, y pues ustedes saben que este nuevo sacramento pues no es válido porque todavía hay otro sacramento que está pendiente, hay un sacramento pendiente todavía. Entonces, este nuevo sacramento es inválido. Yo voy a celebrar un matrimonio inválido de entrada, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, o sea, yo no me puedo prestar para eso. ¿Listo? Me preguntan, padre, ¿la vasectomía es pecado? Sí, la vasectomía es pecado. Padre, si una hija vive en unión libre junto con sus padres, hay que revisar varias situaciones, hasta qué punto hay complicidad de los papás. Sí, pero el caso lo tengo por aquí cerquita. Muchachos jóvenes, la muchacha quedó embarazada. El caso es que los muchachos pues decidieron vivir juntos y los papás de ella le dijeron, bueno, pues nosotros les vamos a ayudar por un tiempo para que salgan adelante mientras pues nace la niña y bueno, estamos ayudándolos en ese proceso. Estamos ayudando a estos muchachos en ese proceso, no es votarlos, ahí está la misericordia, pero dentro de esto está recordarles bueno, muchachos, ¿cómo van a ser ustedes delante de Dios para resolver esta situación? Y en algún momento determinado, sí llamar la atención y decirles, bueno, muchachos, yo creo que hasta este punto nosotros podemos ayudarles. Ustedes ya, como dice el dicho, ¿no? Ya emplumaron, ya están grandecitos, ya ustedes resuelvan su situación y pueden irse para otro lugar, ¿sí? Pero tengan cuidado con esto, tengan cuidado porque hay una interpretación en donde dice, usted es cómplice de ese pecado, entonces bótelos de la casa. No, señor, cuidado, cuidado porque también podemos faltar hay falta de misericordia también con unos muchachos que cometieron, digámoslo, ese error y yo no los puedo votar. Tengan cuidado con eso.
Hola, padre, yo me he confesado y estoy sirviendo en la iglesia. No sé si ya hay problema, pero me confesé. Bueno, sí, ya se confesó. ¿Quién más? Método del ritmo, soy médico y es lo recomendable, el método de ritmo. Gracias, doctor. Medicina alternativa. ¿Se puede esperar los hijos con el método Billings? También está en un aparatico llamado Perly, que tomando, hay un aparato que también se llama monitor de fertilidad. Hay unos aparaticos ahorita nuevos que se usan con todo esto. Dice, y estos métodos son bastante efectivos y eso se pueden conseguir y se miden también estos se usan sobre todo para lograr los embarazos. Por aquí está Kevin Molina. Kevin, una pregunta. De aquí pregunta, padre, buenas noches. A un adolescente que está en etapa de rebeldía, ¿es pecado obligarlo a que se confiese o se debe esperar a que se lo desee? Miren, ya los muchachos van empezando a tener esa autonomía. Yo creo que hay que respetársela, pero llamarle la atención. Mire, mijita, usted hizo esto, sería bueno que se fuera a confesar, llamarle la atención por esto, ¿no? Y mencionarle que, pues, el error que ha cometido. Pero yo no puedo llevar la ida de la oreja y tiene que confesarse. Yo a veces como sacerdote me siento como que llegó obligado y uno lo nota, ya ahí en la confesión uno trata de arreglar la situación y qué fue lo que pasó y tranquilo y como que animar para mejorar la situación, pero yo no puedo traerla de la oreja porque como que en la confesión se va volviendo, ¿qué decirlo? También como una forma de regaño de los papás y no es, la confesión no pretende ser esa forma de regaño. Y preguntan aquí, ¿la fertilización in vitro es pecado? Sí es pecado. ¿Por qué? Porque ese no es la forma como el Señor ha puesto para que una pareja tenga sus hijos. Esa no es la forma. La forma, para eso están formas naturales en que la persona puede quedar embarazada sin necesidad de estar usando métodos in vitro. Aquí menciono algo más. Averigüen con un psicólogo y ustedes se van a dar cuenta de los efectos y las consecuencias que trae para un niño que ha sido fertilizado in vitro. Usted no se imagina las consecuencias psicológicas. Nosotros que manejamos en el retiro el tema del vientre materno, esto es bastante serio, muy serio. Y ahí las consecuencias están ahí. Y sí es pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que se fertilizan unos óvulos y entonces se crean unos, ¿cómo es que se llaman? Ay, se me olvidó. Bueno, los óvulos fecundados se le implantan a la mujer, se dice cuántos óvulos quiere, cuántos quieren que se le implanten. Algunas veces dicen 1 o 2. Bueno, ¿y qué sucede con esos embriones que sobran? ¿Sí? Por ejemplo, se fecundaron y quedaron 5 embriones y se implantan 3. ¿Qué pasan con los otros 2? Y ese es el juego de la ciencia con la naturaleza que, o sea, ahí ya estamos pasando la raya. Yo le digo con el respeto de la ciencia, pero ahí ya no, ahí ya estamos cometiendo bastante errores. En este momento tenemos un problema serio de que hay millones de, de estos embriones congelados. ¿Y qué vamos a hacer con esos embriones? Es una cuestión seria porque podemos decir que en esos embriones ya hay una persona, ya hay una persona. Esto es muy serio, el tema es muy serio. Ah, listo. Yo creo que hasta aquí nos trajo el río, muchachos. Preguntas, prendan su micrófono y pregunten o escriban. Yo creo que como que a ustedes les da más pena, les da pena hablar, pero como que no les da pena escribir. Ahí como que ya son más arriesgados. Liga, por aquí me pregunta Juan Carlos, dice, buenas noches, padre. Una pregunta, ¿se puede llegar a pecar por música que se escucha o contenido que se vea por las redes y medios de comunicación? Sí, muchachos, o sea, tengan cuidado con esto. La música, el problema de la música es el efecto.
no estando, o sea, yo digo, por ejemplo, hay una música esta que llama música popular o música eh, que lleva pura música de cantina. O hay música de reggaetón, por ejemplo, que es pura música de recalentado. ¿Qué es o sea, la música es lo que produce, es lo que produce, es lo mismo que yo sentarme a comer unos frijoles malos. ¿Qué me va a pasar? Pues que se me va a retorcer el estómago y seguro que me va a tocar trasbocar en algún momento. Lo mismo pasa con la música. Tengamos cuidado qué escuchamos. Ahora, ¿qué vemos? Yo noto que se pierde tanto tiempo en las redes sociales, revisando, por ejemplo, el Facebook. Yo digo, no hay mucho que haya bueno en el, o sea, a ver, de media hora de uno estar viendo el Facebook, ¿qué hay cosas buenas que daron? Y uno tiene que evaluar eso y llegar al punto de decir, oiga, yo no pierdo más mi tiempo viendo esto, pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Bueno, vamos a leer las preguntas. Padre, buenas noches. Quiero saber si soy cómplice de que mi ex esposo vive con una señorita en la misma casa que vivo yo y donde viven mis hijos, también en el segundo piso. Nosotros somos casados por la iglesia. ¿Qué hago con respecto? Bueno, la situación no es fácil, muchacha. Yo le recomiendo, en el fondo, él la trajo a esa muchacha. Usted tiene que resolver esa situación con él, porque no es buen ejemplo para sus hijos eso que están haciendo. Ustedes resuelvan esa situación porque es difícil, es muy difícil. Entonces no vaya uno a ver la situación porque hasta qué punto él la obliga a usted a que esta situación se dé. Y él fue el que trajo a esta mujer. Usted no fue y le dijo, vaya, tráigala. ¿Sí? Ahora, él también será dueño de la casa. ¿Cómo resolver esto? Cójame ese trompo en la uña. Es una situación bastante difícil, muchacha. Buenas noches, padre. Sí, solo quería pedir un consejo. Eh, a veces nos encontramos en los retiros, en los servidores, y en momentos determinados en que estamos leyendo la palabra del Señor, pues tal es el tema de la confesión. Y yo quería que nos diera un par de consejos de sencillos, simples, para dárselo a los jóvenes que tienen ese temor de confesarse. Uno está leyendo la palabra y los escucha a ellos y a veces son temores, pues, así como cuando uno estaba con la novia cipote, ¿verdad? Que le temblaban las patas, que le sudaban las manos, el cuerpo, y ante el sacerdote, pues los muchachos se sienten igual, ¿verdad? Claro. ¿Cómo les ayudamos a ellos para que esa sudadera de manos o ese temor, ese temblor se les quite? Solamente pues. Bueno, pues mire, primero que no les dé miedo, que no les dé miedo por enfrentarse a ellos mismos, porque en el fondo no es ni el miedo con el sacerdote, es el miedo a ver su propia realidad de pecado y enfrentarlo, que no les dé miedo verse a ellos mismos. Y en el fondo es también la misericordia, verlo con la misericordia. Mire, esto es para el bien de ustedes, es el Señor que quiere recibirlos con amor. Y si usted quiere como dejarse amar por el Señor y en esa misericordia que Él le quiere dar, entonces pues presentarle al Señor ese deseo, esta intención y que Él haga la obra. Y oren por eso, muchachos. Por ejemplo, en los retiros, cuando se encuentren con estas situaciones, ustedes como que reúnanse en el grupo, recen un rosario, ofrézcanlo por esta situación de estos muchachos. Entonces, ponerlo en manos de Dios. ¿Listo? Orlando. Padre, si un papá desea que aborte al bebé durante casi todo el embarazo, ¿eso afecta al niño después del nacimiento? Pues claro que sí, mucho afecta, porque el niño necesita, eh, durante ese tiempo que está en el vientre de su mamá, él va a recibir toda la influencia, eh, todo lo que se mueva alrededor, todo eso también va a recibirlo el niño. Entonces, cuidado con estas cosas. Si usted en algún momento hizo esto, deseó abortar a un niño,
eso también es un pecado y hay que confesarse. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que con esto ya terminamos. Démosle gracias a Dios por esta reunión de esta noche y por todo lo que el Señor ha hecho y pues que nos permita seguir aprendiendo y conociendo un poquitico más de Él. Hagamos una oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por esta noche que nos da, por esta oportunidad, por este regalo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, por tanta misericordia y gracias porque tu Espíritu nos guía, nos acompaña, nos protege y está siempre con nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.